Sierra de Historias, con Alberto Garín. El acueducto de Segovia es probablemente la obra de ingeniería romana más espectacular que conservamos en el mundo mediterráneo por una serie de circunstancias evidentes. La primera, la cantidad de estructuras de ese origen romano que aún se conservan, pues una obra tan práctica como un acueducto, que tuvo una larga historia de uso de más de 1900 años, a pesar de las modificaciones, las reparaciones, las reconstrucciones, la mayor parte de ese acueducto visible hoy sigue siendo el original de esos finales del siglo I, comienzos del siglo II. La segunda, que todas esas estructuras notabilísimas, pensemos, la altura del acueducto equivale en la plaza del Azoguejo de Segovia a un edificio de 6 pisos, están en el corazón de una ciudad que ha sabido conservar ese acueducto. Y tercero, que se ha convertido en todo un icono de la ciudad de Segovia ya desde los tiempos medievales. Pocas ciudades tienen una relación tan intensa con un objeto patrimonial como los segovianos con su acueducto. Hoy vamos a repasar la historia del acueducto de Segovia, de su construcción y sus reconstrucciones, de la mano de uno de los mejores especialistas en ingeniería romana que tenemos en este mundo contemporáneo, que es Isaac Moreno, quien tendrá ocasión de mostrarnos desde las dudas sobre en qué momento se llevó a cabo su construcción, como los diferentes procesos de reparación y reconstrucción que sufrieron y sobre todo por qué merece la pena ver el acueducto, un edificio que casi 2000 años después sigue sorprendiendo a todo el mundo. La mayor parte del acueducto que conocemos, la parte más monumental, es romana, pero Segovia es posible que estuviera ocupada antes de los romanos, quizás vinculado a la cultura vacea. Esta gente tenía que beber agua. Supongo que sí, pero como todas las culturas indígenas es muy probable que la acarreasen. Las poblaciones no eran grandes, ni siquiera en época romana fue grande Segovia, pero lo más probable es que acarreasen el agua. No existen vestigios de acueductos, de canalizaciones de agua a los castros de las culturas indígenas en España. Eran culturas, desde el punto de vista ingenieril, por lo menos mucho menos avanzadas, evidentemente, que la romana. Pero entonces, teniendo en cuenta que van a acarrear ese agua cuando los romanos se establecen ya en Segovia, la datación del establecimiento definitivo, como suele ocurrir en toda la meseta norte, es cuando ya está consolidada la conquista. O sea, más allá de que puedan tener relaciones comerciales con los romanos desde finales del siglo III a.C., suele ser en el siglo I a.C. Entonces, desde ese siglo I a.C., que puede ser a finales de ese siglo, podemos tener ya un sitio romano, una ciudad romana en Segovia, pero el acueducto es posterior. ¿Cómo hacían para beber? Yo estoy seguro que desde el primer establecimiento de romanos, vamos a llamarlos así, o de gente que vivía como los romanos en Segovia, tuvieron acueducto. Es decir, el modo de vida romano no permite establecerse en una colina, como es Segovia, sin tener agua corriente y abundante, porque estos señores se bañaban todos los días. Y si no lo pueden hacer, no se establecen allí, se van a otro sitio, a una villa o a otro lado. Si se establecen allí, es porque hay previamente una obra pública que les permite establecerse, como puede ser el acueducto, las carreteras para comunicarse con otras ciudades romanas. Es decir, es una cultura que en ese momento vence y convence, y si se establecen allí tienen acueducto. Es probable que no fuese el que estamos viendo ahora, todo se ha dicho, porque la conducción por tubería es la más común. Entonces, quién sabe si allí hubo una conducción por tubería, que por supuesto tenía que sifonar en el Valle del Azoguejo, por ejemplo, cuya captación se desconoce, como también se desconoce la captación de las actuales arquerías, la romana quiero decir, no se sabe exactamente. Estaría en Río Frío, en alguna fuente, pero no se sabe. Es decir, agua claro que tenían. Si o sea, es interesante lo que dices porque en efecto la captación original del acueducto monumental que hoy vemos no es la que conocemos hoy, porque la que conocemos hoy es muy reciente. Como todo el mundo sabe, el acueducto de Segovia metió agua a Segovia hasta finales del siglo XX. Tú y yo ya habíamos nacido cuando todavía metía agua a Segovia. Pero más allá de que no conozcamos la captación, lo que sí es cierto es que si uno ve el posible recorrido, es un recorrido bastante lógico desde el punto de vista ingenieril. A la larga solo el principal valle que tiene que sortear es el Azoguejo, el resto del tiempo tratan de moverse por curvas de nivel. Pero tú dices, la gran dificultad es por tanto cruzar el Azoguejo, para los que no
lo tengan en su cabeza, el Azoguejo es esa plaza donde se encuentran las grandes arquerías romanas que aparecen en todas las fotos de Segovia. Tú dices que entonces, antes de hacer ese acueducto monumental, podía haber sido por tubería. Perfectamente. O ese acueducto monumental es del siglo I a.C. No hay otra opción. Agua tenían que tener. Eso está claro. Vale, la que acabas de lanzar es interesante, pero yo sé que estás aquí siendo provocativo, porque hay todo un debate en torno a la posible inscripción que existía en el acueducto, donde se conmemora quién es el que lo ha construido, en tiempo de qué. Es una inscripción de la que solamente quedan los agujeros de los clavos que sujetaban las letras. Para los que tengan el acueducto en mente, esa inscripción estaría situada en ese gran banco de piedra que está por debajo de la Virgencita. El problema está en que las lecturas que se han hecho en la inscripción a partir de los agujeros presentan ciertas dificultades, pero hay un término que a ti te llama especialmente la atención, que quizás no esté diciendo que se fabricó el acueducto, sino que se rehizo. Sí, restituit. Al menos Alfodi fue lo que interpretó. Yo no sé de epigrafía y reconozco, por lo menos yo, tengo que tener una fe muy grande para pensar que allí pone lo que este señor dijo, porque es que realmente solo quedan las huellas, los agujeros de las letras. Dice mucho más, no solamente restituida, ya aparecen, no sé si de un virus y tal, personajes, bueno, es una cosa tremenda lo que en teoría este hombre ha transcrito de esos agujeros. Desde luego, si es un acueducto de nueva planta, pues no es lógico que sea de Trajano como él parece que dedujo, o incluso de Adriano, como Santiago Martínez arqueológicamente dedujo por una moneda que encontró en los niveles de cimentación. O como ahora otra autora recientemente ha dicho que es de Vespasiano. Han tenido que tener agua antes, sí o sí. Entonces, si hubo una tubería, por lo que sea, se echó a perder, se rompió y alguien decidió hacer unas arquerías para glorificarse, que es la forma clásica de los mecenas romanos, ¿no? Y ponerse allí diciendo yo he hecho este acueducto, pues tendría sentido este restituir, diciendo que he restituido el acueducto. Había uno y yo lo he restituido por estas arquerías. Tendría sentido esa palabra, pero claro, como ya he dicho, hay que tener fe de que allí pone esa palabra. Yo tengo también fe en la arqueología, claro que sí. Santiago Martínez encontró una moneda en unas circunstancias, claro, hay que saber cómo se encuentra, ¿no? Debajo de las piedras no estaba, evidentemente, pero en unas circunstancias que le hace suponer o deducir que ese acueducto se ha hecho en época ya de Adriano. Pues igual tiene razón, es decir, no era Trajano, sino ya de Adriano, ¿no? Igual tiene razón. No conozco bien los argumentos de esta nueva autora que dice que es de Vespasiano, pero es que están todas esas incógnitas. Efectivamente podría ser de Adriano, puede estar sustituyendo una tubería que hubo desde el principio de los tiempos porque no dejaron de bañarse ni de beber agua hasta que llegó quien fuese en época de Adriano para hacer ese acueducto, y en todo caso son incógnitas que tal vez no se hayan despejado al 100% y igual no se despejan nunca, todo se ha dicho, ¿no? Pero es que es interesante, porque si tenemos en efecto esa fe en el epigrafista y ese término restituir, tú estás haciendo una lectura muy interesante. Están restituyendo lo que ya existía previamente, que sería ese acueducto por canalización. Tiene que coincidir dos cosas, que ponga restituir y que ponga Trajano. Porque entonces están restituyendo un acueducto que evidentemente de una ciudad ya que ya estaba poblada pues hacía un siglo o más. Ahora, si no pone Trajano, igual es otra cosa. Es que ese es el tema. Sí. Pero la cuestión está, ¿lo hicieron monumental porque podían haberlo reparado siguiendo por cañería? Sí, hacer otro sifón. Sí. En esa búsqueda de prestigio. Tiene un carácter publicitario, claramente, sí, pero no es el único. Casi muchas arquerías de las que hay, no ya en Roma, sino en la periferia del imperio, tienen un carácter publicitario. Por ejemplo, el Puente del Diablo, las arquerías de los Ferreres, el acueducto de Tarragona, que todo el mundo conoce. Existe un canal que bordea el valle, que se han encontrado restos de él, y luego están las arquerías. Es decir, en algún momento ese canal funcionó. Es decir, el acueducto no tenía arquerías. Y alguien dijo, hombre, pasa la vía romana por ahí enfrente, justamente, por Constantino, por eso es la vía romana de Tarragona a Lérida, ¿no? Este valle se ve muy bien, no estamos luciendo el acueducto. Pues alguien dijo, no, yo voy a hacer estas arquerías, voy a atajar, el canal igual se ha estropeado o lo que sea, y en algún sitio habría una inscripción diciendo estas arquerías las hizo fulano, y se ha ganado la gloria en su pueblo, en la memoria de su pueblo, que era como a esta gente le gustaba glorificarse. Pero no son necesarias.
Tú reparas el canal de atrás o lo vuelves a hacer y esas arquerías son innecesarias. Tienen un carácter publicitario también. En las de Segovia pasa lo mismo. Y las poquísimas arquerías romanas que realmente hay en España, porque casi todo, por ejemplo, romana tardo-antigua sería de época de Diocleciano, los milagros en función de una termoluminiscencia que yo hice de un ladrillo, pues esa tal vez no tenga carácter publicitario. Y el acueducto sí que es romano imperial, el de Mérida, pero en época tardía hacen esas arquerías porque se han llevado el plomo en algún conflicto. Ahí ya no es un tema publicitario, es que no tienen plomo, es que no tienen dónde sacarlo, es que los tiempos han cambiado mucho. Las minas de plomo, la explotación por ingeniería de las minas había ya decaído enormemente. Y vamos a hacer estas arquerías, con un aspecto claramente tetrárquico. Incluso San Lázaro lo que hace es recrecer un venter, donde también hubo seguramente tuberías. Y esa es otra forma de hacer. Unas son publicitarias y otras son por necesidad, que la necesidad obliga. En Roma, por ejemplo, las arquerías son necesarias, porque todos los 11 acueductos, muchos de ellos vienen del río Anión, y claro, la llegada a Roma es tremendamente larga y sobre todo tiene unos caudales impresionantes. 1 metro y hasta 2 metros cúbicos por segundo. Tú eso no lo puedes meter por tubería, lo meten por canales elevados en arquerías, incluso un canal sobre otro, ¿no? Como pasa con la Claudia, la Marcia y todos estos acueductos. Eso era el Pont de Gard, por ejemplo, es una necesidad. El Pont de Gard tiene también 1 o 2 metros cúbicos por segundo. Tú no puedes meter por tubería y sobre todo con el Gard, porque el Gardón, que es el nombre en castellano, tiene un tiro, una hidrodinámica terrible. Pues eso es unas arquerías seguramente necesarias por el caudal que transportaba el acueducto. Pero en el caso de Segovia no. El caso de Segovia no, porque el caudal nunca fue grande, ni siquiera la ciudad, nunca se necesitaron grandes caudales. Hasta la tubería, que algo de presión podría llevar, moderna, que se conoció hasta los años 70, que aquello se desmanteló, pues llevaba muy poquito caudal, estaba dentro del cajero. Bien. Con lo cual, volvemos a lo que estabas hablando de cuándo puede ser la construcción del acueducto. Si nos fiamos del epigrafista, podría ser Trajano, quizás por el sondeo arqueológico puede ser Adriano, esta nueva teoría de Vespasiano. Estamos hablando siempre de finales del siglo I, comienzos del siglo II. Sí. Estamos hablando en un momento en el que hay una revolución municipal en Hispania, porque es cuando van a dar derecho latino a muchísimas ciudades en Hispania, de modo que encajaría dentro de esa política de aumentar la romanización, de modo que, más allá que sea Vespasiano o que sea Adriano, vale, puede haber una diferencia de 50 años. Después de 20 siglos, 50 años más, 50 años menos, no es que el acueducto se vaya a quejar. Ahora bien, ese acueducto, una vez construido, sea a finales del siglo I o a comienzos del siglo II, ha sufrido numerosas transformaciones. Claro, muchísimas, porque ha sido destruido, el tiempo lo destruye, pero también ha sido destruido intencionadamente por guerras y por asedios, que lo primero que hacen es cortarte el agua y te tiran unos cuantos arcos, no sea que los reconstruyas deprisa y vuelvas a tener agua. Entonces, evidentemente, se conoce la de Reyes Católicos, que debió ser en profundidad, importante. Incluso en esa época se construye la cacera real, que es el cauce, que conocemos hoy, el que viene desde la fuente de Río Frío. Si se construye en esa época es que ya no quedaba mucho rastro de lo que había sido la canalización romana, que igual también era por tubería desde el origen, que podían ser tuberías de madera para esos caudales. Es que todo esto se desconoce muchísimo, ¿sabes? En cuyo caso, claro que ha tenido muchas reparaciones. Para mí es más importante diferenciar la parte antigua romana y de las otras reconstrucciones, hasta incluso algunas que ha habido pues recientísimas en los últimos siglos, que el hecho de saber exactamente el año o qué en época de qué emperador se hizo el acueducto. Yo no sé, y déjame que te haga una reflexión, no sé por qué se da tanta importancia al momento exacto en el mundo romano en el que se hacen determinadas obras, cuando resulta que la mayoría de los acueductos o de arquerías o de elementos de piedra o puentes que hay en el Mediterráneo están tratados como romanos sin serlo. A veces son del siglo XVIII. Hombre, es más importante. Estamos hablando de un hilo de tiempo más importante que el decir, no, es que es de Trajano o de Adriano. Eso para mí no tiene mayor importancia. Te lo digo así de claro. Las calzadas romanas, todas las que están promocionadas, son del siglo, algunas del XIX, como el Puerto del Pico, por ejemplo. No son romanas. Eso sí es importante. Es un salto cultural increíble y es un fraude también, voluntario o involuntario, cultural. Eso sí es importante. Pero que una vía romana cierta como un terraplén del páramo de Castilla que va, por ejemplo, desde León a Astorga, que se conocen, o desde Burgos a León, por ejemplo, lo que es la vía 1 que llamaban esta, ¿no? Con el número de Eduardo Saavedra, que los romanos no pusieron esos números, cosa que también la gente desconoce. A mí me da igual que se hiciese con Augusto, que es muy probable, o que se hiciese con Tiberio. Tenemos una vía antigua de verdad, sabemos lo que es una carretera romana y podemos por fin analizarla y gracias a la técnica constructiva compararla con otras. Eso pasa con el acueducto de Segovia.
Tú tienes una técnica constructiva muy bien imitada en época de los Reyes Católicos, dentro de lo que cabe, incluso en épocas posteriores, pero no es la misma. Aún se puede diferenciar. Eso para mí es lo importante, porque estamos poniendo las cosas en su momento cultural. Pero que sea de Tiberio, o de Trajano, o de Adriano, o de Vespasiano, como han dicho ahora, pero yo no entiendo por qué se gastan tantos ríos de tinta en semejante cosa. Lo importante es que tenemos un magnífico acueducto romano en su mayor parte, que nos sirve de ejemplo para saber cómo son otras fábricas romanas, que hay también muchas por el Mediterráneo. Eso para mí es importante. Te digo esto porque hay puentes que están datados en época de Trajano y luego se ha encontrado el proyecto de construcción en el siglo XVIII. Y dices, hombre, pero tan importante era que fuera de Trajano, ¿sabes? Si hubieran dicho de Augusto, el disparate es exactamente igual. O sea, yo creo que es más importante eso que estos ríos de tinta que corren, y muchos, que hay libros sobre la época, y sobre la inscripción, que a mí es muy interesante. La epigrafía es un mundo para mí pues mágico, ¿no? Porque tiene que ser mágico desde esos agujeros poder sacar un texto tan grande. Que habrá otros que podrían sacar un refrán en inglés y se empeñan, porque claro, los agujeros dan mucho juego, ¿no? Para mí eso es lo importante, es decir, vamos a ver qué eran capaces de hacer cada cultura para intentar conocerles un poco mejor. Porque por sus obras los conoceréis. No es lógico que en época romana hagan obras de ingeniería impresionantes, tengan unos conocimientos técnicos y científicos, que hoy llamaríamos científicos, increíbles, y que luego sea una sociedad de simios o de malvados como nos pintan en las películas de Hollywood. Eso no cuadra. Si queremos conocer aquella cultura, tendremos que conocer sus obras, porque por sus obras los conoceréis. Eso es lo importante, saber lo que es romano y lo que no es romano. Pero que sea de un emperador o de otro, pues fíjate, a mí nunca me ha quitado el sueño. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a la larga lo que el acueducto nos está contando es una primera romanización, cuando se pudo hacer ese acueducto previo al actual que tú estás comentando de canalización, en el momento que se consolida la ocupación plena de la meseta norte en el siglo antes de Cristo. Me da igual si el acueducto es del 90, del 30 antes de Cristo o del 10 después de Cristo. Hay un segundo proceso que está bastante bien documentado a nivel de fuentes, de esa municipalización, entregando el derecho latino con los flavios y más tarde con los adoptivos. Por tanto, como tú dices, no importa si es Vespasiano o es Trajano, estamos dentro de ese proceso que podríamos hacerlo equiparable a momentos contemporáneos donde la estación del AVE ha llegado en un momento dado a Sevilla y en otro momento dado a Zaragoza. Lo importante está en que hubo unas décadas, a finales del 20, comienzos del 21, que se decidió apostar por un tipo de transporte público que es el tren de alta velocidad. O sea, estamos hablando de procesos históricos y no del detalle anecdótico cuál es el emperador que lo construye. Pero a partir de aquí es interesante, y volviendo al tema de las reconstrucciones, empezando por la de los Reyes Católicos, en la calle de los Cañuelos, que es donde está la mayor parte de los arcos de los Reyes Católicos, un debate que yo he tenido contigo en varias ocasiones, la continuidad del acueducto y sobre todo la continuidad del acueducto en el Azoguejo, que probablemente nos está marcando el empeño que pusieron los sucesivos segovianos en que el acueducto funcionara, porque yo defiendo la teoría de que más allá de que sí que tenemos documentadas ciertas destrucciones, la más famosa es la de finales del 11 por parte del rey Taifa de Toledo, también está documentado que a comienzos del 12 el acueducto está funcionando, porque se le dan privilegios a los canónigos de que están repoblando toda esta sur del Duero hasta el Valle del Tajo, están atrayendo, los diferentes obispos quieren tener a su equipo de canónigos, y una de las ventajas que se daban a los canónigos de Segovia, que no se les daba a canónigos de otros lugares, es que garantizaban agua corriente en el barrio Canonjías, que es donde termina el acueducto. Entonces, es muy interesante ese empeño que los segovianos pusieron durante los siguientes 19 siglos de mantener el acueducto, más allá, y esta es la pregunta que te lanzo, de que probablemente cuando los reyes católicos rehacen en esencia la parte de los cañuelos y lo venden como gracias a nosotros hemos reconstruido el acueducto, tenemos que entenderlo dentro de propaganda política. O sea, el acueducto no está tan maltrecho como ellos dicen, sí han hecho una intervención importante, porque insisto, esa parte final está totalmente reconstruida por ellos, pero digamos que han engrandecido su labor porque son políticos. Bueno, es porque los reyes católicos, el Estado, el reino, vamos a llamarlo así, es ya grande y potente, se permiten hacer ciertas obras. Es posible que en el siglo XII restituyeran la canalización para que el agua siguiera pasando, pero igual eran unos andamiajes con un canal de madera, hasta donde llegaron. Los reyes católicos seguro ya tuvieron pasta para decir, oye, vamos a hacer estos arcos de piedra porque esto se nos cae cada pocos años, hay que volverlo a hacer otra vez, vamos a dejarlo un poquito más decente. Y ya estamos en el Renacimiento con grandes, además, eruditos pues como Nebrija y todos aquellos que dicen, no, esto a la romana hay que hacerlo aquí. Y lo hacen, los reyes católicos hacen una reconstrucción, digamos ya a la romana, bien imitada, ¿no?
Te preocupa la continuidad hacia aguas abajo, supongo que te refieres, ¿no? Porque al final acababa llevando el agua al Alcázar, ¿no? Ese es el asunto. Eso es. Que para eso lo restituyeron. Eso es. No para el pueblo, como hacían los romanos, sino para ellos, para Alcázar, para los nobles, digamos. Bueno, ¿no? fíjate que mandan. en el caso te estoy escuchando y es muy interesante porque en efecto podemos tener, digamos, una reconstrucción más o menos provisional y ellos la consolidan. Hay un problema en relación a Segovia y los Reyes Católicos, y es que Segovia fue la ciudad favorita del hermano mayor, del medio hermano mayor de Isabel la Católica, que es Enrique IV. Entonces el Alcázar tiene una reforma importante, es cuando se crean todas esas caceras que nutren las huertas que hay tanto en el Valle de Clamores como en el Valle de Eresma, de Enrique IV. Enrique IV se dotó de su propia casa, de su propio palacio, donde está el Museo de Arte Contemporáneo, dentro de la ciudad. O sea, tenía su espacio real, regio, de prestigio, que era el Alcázar, y tenía su casa particular. Entonces, él es el que establece la ceca o oficializa la ceca en Segovia. O sea, Enrique IV tuvo un especial cariño por Segovia y sabemos que la jugada política de que Isabel se haga proclamar en Segovia no fue gratuita. O sea, se hizo proclamar frente a su sobrina Juana la Beltraneja, por tanto, hija de Enrique IV, se hizo proclamar en Segovia para mostrar al pueblo y decir, en la ciudad favorita de mi hermano Enrique IV me prefieren a mí, a su supuesta hija. De modo que, pudiendo contemplar la posibilidad, como tú dices, de que los tramos que ellos reconstruyen estuvieran en una situación provisional, me encaja muy bien políticamente que le pusieran mucho empeño en hacérselo muy bonito a los segovianos para decir, bueno, dado que habéis estado a favor mío en este trance complicado, yo os reconstruyo muy bien el acueducto. Creo que la cacera real se empieza con Enrique IV. Es él el primero que hace el proyecto, manda hacer el proyecto para traer agua. O sea, los primeros empeños en una restitución seria y con una captación ya constante y buena son de Enrique IV. La cacera real, ya digo, depende de él. Hay una cosa curiosa que has dicho, dice Juana la Beltraneja, por lo tanto, hija de Enrique IV. Yo sí la llamaba la Beltraneja, no era pero por eso son malas lenguas que se lo ponían, se ponía Beltrán de Lisa. Ya, pero que no era la forma de deducirlo, ¿no? Sí, Enrique IV era un tío muy peculiar y seguro que tiene también el hombre una leyenda negra que no era tan peculiar como realmente lo ponen, ¿no? Como suele ocurrir. A estos personajes siempre les asignan exageradamente ciertos caracteres que algo tendría, no digo que no, pero no todo. Se me ha ido el hilo, no sé lo que me has preguntado. Sí, que por tanto, dentro de ese plan político de reforzar la autoridad de los reyes católicos... Sí, por lo que te digo, porque Enrique IV, efectivamente, pues es un hombre que ya empieza la cacera real. Y si empieza la cacera real es que tenía un enorme interés en que el agua llegase al Alcázar, lo que hubiera entonces. Porque estamos hablando de la cacera real que lleva el agua al acueducto, pero además Enrique IV crea una serie de caceras sacando el agua inmediatamente del Eresma para regar las huertas. Sí. Ya hay un primer proyecto hidráulico porque estamos además en un momento donde la técnica empieza a avanzar mucho y porque este es el Renacimiento realmente ya en España. Y bueno, pues se permiten hacer esas cosas. Y es una potencia económica importante, ya la de Castilla, importantísima, que en época de Reyes Católicos, por supuesto, se duplica, porque entra Aragón, ¿no?, a formar parte del reino. Y efectivamente, sí, seguro que Enrique IV era ya el primer interesado y ya tuviesen la idea política de decir este acueducto tiene que parecer como cuando lo hicieron los romanos, no con estas reparaciones que estamos haciendo para salir del paso. Y seguro que fue así. Pero es muy interesante, nunca me había parado a pensar hasta que estoy hablando ahora contigo, porque por ejemplo, Fernando Católico es un hombre que vive obsesionado por la figura de Heraclio, ese último gran emperador de comienzos del 7 que pelea contra los musulmanes y demás. O sea, tienen un gusto por el mundo romano genérico, o sea, no por alguien específico. Y entonces, claro, en efecto, quisieron reconstruir un acueducto que pareciera romano, hasta el punto de que para muchos los Cañuelos sigue pareciendo romano. Bueno, hay una reconstrucción también en esa época y justo posterior del puente de Alcántara, que es cuando le hacen su arco, conmemorativo en el centro, que no es original, le ponen una serie de placas también de inscripciones que en un vídeo que hice yo sobre el puente sospecho, gracias a unos hallazgos arqueológicos recientes, que procedían del pueblo de Alcántara, que es que hay yacimiento romano en el pueblo de Alcántara. Era la cabeza de puente, digamos, ¿no? Y entonces las bajaron allí y las pusieron maravillosas. Incluso una la duplicaron haciéndola nueva en ese momento. Es decir, claro, hasta el templete parece. Y la alusión a Trajano. ¿Por qué dicen que el puente lo hizo Trajano y en aquellas placas y Lácer y todos aquellos arquitectos? Pues porque era hispano. Es un momento en el que se intenta ensalzar, es un programa político el que tienen los reyes católicos, claro que sí. Y eso lo llevan a cabo en este tipo de obras. Y a partir de ahí ya
las siguientes intervenciones en el acueducto, sobre todo es en la parte superior. Y ahí vas a tener reconstrucciones hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, sí. Además hay un sillar allí que habla Felipe V, puede ser, no recuerdo, del siglo XVIII ya. Y después, bueno, pues no, Isabel II. Parece que hay un sillar allí que habla de un... Esto no lo pongas, pero sé que hay un sillar que habla de un... Yo creo que Isabel II. 1860 pone, sí. Que se reconstruyeron varios de esos arcos. Y seguro que era para seguir llevando agua, porque claro, hasta el siglo XX ha seguido llevando agua. Hasta 1973 metieron agua a Segovia. Pero esto probablemente le debe ocurrir a todos los acueductos romanos que han estado en uso hasta tiempo reciente. La parte superior es la que más se estropea y la que más se desarrolla. Claro, sí. Bueno, la gente no es consciente, por ejemplo, el Pont de Gard, que parece que es el mejor de los acueductos y el mejor conservado, que tiene una reconstrucción impresionante. O sea, gran parte del canal y de las losas que lo cubren son reconstrucciones, los remates porque se había destruido tremendamente. Sabes que tiene una carretera en paralelo que también es del siglo XVIII, que hicieron allí para pasar el río de un lado a otro, porque estaban rompiendo el acueducto. Los pilares para poder pasar con un mulo, pues hicieron ya una carretera. Y repararon esos pilares. Muy bien, no creas que es fácil. Todo el mundo no se da cuenta dónde está esa reparación de unos pilares que estaban picados. O sea, claro, todos tienen reconstrucciones. Estos monumentos normalmente se han saqueado después de la caída del Estado romano, vamos a decirlo así, y que quedaron en desuso, pues eran una cantera magnífica para todo el mundo, con lo cual se han saqueado todo lo que se ha podido. Pero como es la teoría que yo defiendo, como probablemente los gobiernos lo siguieron empleando, es por lo que se salvó. Pero a pesar de todo, lo examino yo en el libro que hablo lo examino yo en el vídeo que hablo del acueducto de Segovia. Por ejemplo, las cornisas están todas tiradas, han desaparecido. Dices, hombre, si todavía está llevando agua, respeta las cornisas. No, es realmente todo lo que pudieron tirar, romper, de manera intencionada, sin que se les cayera encima un arco y matarles, ya lo habían tirado. Y de hecho vas allí y te das cuenta que faltan. Y las que se han restituido son de los años 70-80, precisamente de este último gran arreglo, porque hay fotos, ¿no?, que te dicen el antes y el después. Es decir, claro que ha tenido destrucciones intencionadas a pesar de que seguía llevando agua. Y yo creo que hubo alguna época en la que realmente no pudo llevar agua, porque estuvo destruido. Por ejemplo, pues desde la destrucción del siglo XI hasta la reparación del siglo XII. Pues ahí habría unas décadas donde aquello no llevaba agua. Y esas décadas son muy golosas para que los que consideraran que eso ya no iba a servir, pues se llevasen todas las piedras para hacer la casa, para hacer la muralla, para lo que hiciera falta. Muy bien. Pues Isaac, muchísimas gracias. A la larga es posible que la principal virtud del acueducto es que sigue en pie en mitad de una ciudad. Correcto, y que tiene una gran parte romana, verdaderamente romana, admirable y que nos sirve para estudiar la técnica constructiva romana. Para mí eso es lo importante. El emperador que lo hizo pues puede ser importante para otras personas. Pero viendo las dataciones que tenemos tan disparatadas de muchos siglos de diferencia en otros sitios, para mí lo importante es lo que te digo. Perfecto, pues muchas gracias, Isaac. Gracias a ti. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.